Continuamos esta noche hablando sobre este redescubrimiento de nuestro país, sobre todo el sur del país, del departamento de Ñembucú y específicamente de la ciudad de Pilar. Y para mí es un verdadero gusto presentarle a una persona que ahora vamos a invertir los roles, porque en la radio Arapuzandú estábamos al revés hace unos cuantos años atrás. Era yo el entrevistado y él el entrevistador. Él fue intendente de la ciudad de Pilar, es una persona muy comprometida con su ciudad y con su departamento, y aparte su hermano, exdiputado Encina, es muy amigo mío. Estoy hablando del doctor, del exintendente Pilar, don Darío Rubén Encina. ¿Cómo estás, Darío? Muy buenas noches, Sebastián. Un gusto poder estar contigo en este espacio tuyo que es muy visto en Pilar, ¿eh? ¿En serio? Pero sí, eso es una muy buena noticia. Nosotros vemos a través del servicio que presta Copaco. Muchas gracias, la verdad que es una noticia muy auspiciosa, así que desde ya un saludo, por supuesto, a tu familia, a quien tengo el placer de conocerle, y un placer tenerte aquí esta noche. ¿Cómo ves dentro de la coyuntura nacional este resurgir de Pilar? Y voy a ser un poco duro, pero porque me parece que las circunstancias lo ameritan. Que no se conozca solamente por las crecidas y por los problemas que se tienen cada vez que los muros de contención ceden ante el peso del río Paraguay, Darío. Sí, nuestros problemas comenzaron en realidad en la guerra del 70, cuando la invasión de los brasileños, argentinos, uruguayos, que tuvo como epicentro prácticamente de las mayores batallas el departamento de Ñembucú. Allí se dio, por ejemplo, la mayor batalla de América, que es la de Tuyutí, que se recordaba días atrás, la gran victoria paraguaya de Curupaytí, 5.000 paraguayos ante 25.000 aliados, y otras importantes historias que tiene Ñembucú y Pilar en particular, con las sucesivas inundaciones también que tuvimos en el 83, en el año 1905 también se tuvo una inundación grande. Y bueno, la naturaleza fue, así como fue generosa con el departamento de Ñembucú, en algún momento dado también nos castigó mucho. Eso es algo realmente increíble, porque me ha tocado en suerte, digo, conocer a profundidad el departamento, en gran medida gracias a vos y a los proyectos ahí que teníamos siempre de conspiraciones lícitas, todas ellas. Y es un departamento que ofrece cultura, ofrece manualidades, ofrece arte, y realmente el abandono es inexplicable, porque si hablamos de las playas que tienen sobre el río Paraguay y sobre el río Paraná, hablamos de lugares pero esplendorosos, ¿no? Que no tienen nada que envidiar a los lugares que se están haciendo o que se están explotando exactamente enfrente, Darío, del lado argentino. Así mismo. Y que son, pero tienen, o sea, y diría yo que por las características del río Paraná, nuestras playas son mucho mejores, ¿verdad? Porque el del lado argentino son casi un barranco, ¿verdad? ¿Cómo podés explicar esto al año 2018? ¿Cuál ha sido o qué es lo que se tiene que hacer para fomentar una Ñembucú y una ciudad de Pilar que sea realmente ese estandarte que es cultural en el sur de la República? Cuentan que durante la guerra o después de la guerra del 70, como en el Ñembucú se dieron las más importantes victorias del ejército paraguayo, los aliados que ocupaban el territorio nacional también condenaron al Ñembucú a la marginación. Y esa condena aparentemente la siguieron cumpliendo nuestros propios compatriotas después, ¿verdad? Los que estuvieron en el gobierno. Y eso hace que, por ejemplo, nosotros tengamos en el Ñembucú, en Cerrito, las playas naturales más lindas del Paraguay, fantásticas. Me consta personalmente. Hermosas. Tenemos allí como 3 islas maravillosas de arena blanca, fabulosas. Una de ellas es muy conocida porque aparece en las redes sociales y se llama la isla Pombero. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en el mismo lugar tenemos dunas, tenemos un cementerio indígena, tenemos elementos de arqueología, tenemos, por ejemplo, en el mismo cementerio indígena, unas funerarias, restos de una población indígena muy grande que vivió en el lugar, obviamente, porque eligió ese sitio maravilloso para poder vivir, ¿verdad? Pero todo eso
no fue suficiente para que los gobiernos que partieron desde la guerra del 70, porque antes de la guerra del 70, tanto Gaspar Rodríguez de Francia como también Carlos Antonio López y el mismo Mariscal López dieron mucha importancia a la zona. Sí. Por ejemplo, te cuento que el templo San Carlos Borromeo de Humaitá fue inaugurado con todas las pompas por don Carlos Antonio López. Sí. Y era uno de los templos más lindos de toda Sudamérica. Sí. Que por ejemplo, hasta Paso de Patria llegaba el telégrafo, que era lo más moderno en la comunicación en aquella época, por ejemplo, ¿verdad? Y el puerto de Pilar, ya desde la época del doctor Francia, fue sede principal y único puerto habilitado en tiempos sobre todo de conflicto con nuestros vecinos para las operaciones de importación y exportación. Pero eso no fue suficiente, como te decía, y fue así como el señor Flecha, que hoy viene con una idea que es un poco una avanzada de lo que va a ocurrir en poco tiempo en Pilar, porque Ñembucú va a tener su puente con la República Argentina, va a tener un desarrollo muy importante. Yo creo que se van a concretar las obras de pavimentación que habíamos soñado contigo, Sebastián. Sí. Por ejemplo, la de Laureles y Cerrito. Laureles y Cerrito, sí, desmochado. También en este momento está avanzando la ruta pavimentada, ya superó Villa Oliva. Villa Oliva, por ejemplo, es una de las poblaciones más aisladas del departamento. Increíble, sí. Muy cerca de la capital, pero estaba muy aislada. Sí, sí, sí. Y como los pescadores son un poco aventureros, siempre llegaban hasta allí para sacar esos ejemplares hermosos del río, porque bueno, ellos son capaces de enfrentar a la naturaleza y a los caminos más feos, ¿verdad? Pero hoy tiene una ruta pavimentada. Hoy también allí en Villa Oliva, que es una pequeña ciudad, se están incorporando también empresas, instalando hoteles y otros servicios, y eso se va desarrollando. Y la ruta a fin de año probablemente ya llegue también a Alberdi. Esa es una noticia muy importante porque realmente las comunidades, bueno, Alberdi es una comunidad que tiene, vos me vas a corregir, Darío, creo que ellos tienen más comunicación con los argentinos que con los argentinos que con los propios paraguayos del alberdeño. Sí, tal es así que casi todas las alberdeñas, o en su mayoría, por lo menos tiempo atrás, iban a parir en Formosa. Claro. Y sus hijos ya eran de nacionalidad argentina, ¿verdad? Hoy se está revirtiendo eso porque por fin también desde el Estado se muestra una presencia. Empieza a tener presencia. Con esta ruta, con el muro también que se fue reforzado hace poco, ¿verdad? Porque estuvieron en una situación de dramática emergencia. Y los 10.000 pobladores de Alberdi tienen, a pesar de ese aislamiento, tenían el potencial, digamos, comercial, porque es una ciudad pequeña que está frente a Formosa, que es una ciudad bastante grande, y está bien desarrollado, digamos, el comercio de Alberdi. Vos encontrás precios que a veces no encontrás en Asunción, o en Encarnación, o en Ciudad del Este, pero en Alberdi son más bajos. Es así. Y entonces tiene una relación muy importante en lo comercial también con Formosa, ¿verdad? Y eso ayudó a que sobrevivieran todo este tiempo. Pero ahora va a tener, además, eso que va a ser muy importante para los alberdeños, para esta población, que va a ser la ruta pavimentada. Sos una persona, creo que uno de los más reconocidos, si no el más reconocido comunicador de la ciudad de Pilar, y fuiste intendente de la ciudad, Darío. ¿Cuál es el clamor del pilarense hoy en día? Yo te puedo decir, por ejemplo, no sé, sí, arrogándome, no sé qué representación, ¿verdad? Pero te puedo decir, por ejemplo, hoy, por ejemplo, nosotros necesitamos una ciudad limpia, ordenada y con veredas, por ejemplo. Aquí en Asunción, sí, porque todo el mundo se salió ahora un artículo, Asunción está de moda, en el diario La Nación de Buenos Aires, en realidad hay mucha gente que viene del exterior ahora, pero no tenemos veredas en nuestro centro corporativo. ¿Cuál es el anhelo del pilarense hoy en día? ¿Cuál es la visión que tiene? Si hablamos de prioridades
y de necesidades del momento. Lo que quieren ahora los pilarenses es solucionar su problema con las lluvias. Correcto. Porque con cada lluvia importante, un número de viviendas que suele ser de 500, incluso más, ¿verdad?, quedan bajo agua. Por unas horas, pero quedan bajo agua. Claro, te basta una hora para fundirte la vida, ¿verdad? Claro. Y es un problema que se repite cada 2, 3 meses, ¿verdad? No es lo mismo la inundación del río, que se da después de 10 o 20 años, como el tema de las lluvias, que te reitero es casi constante. Y una solución integral que a nuestro modo de ver debe tener en cuenta no solamente reforzar los muros ni poner más motobombas, sino trasladar a toda esa gente que vive penosamente en los lugares bajos de Pilar a sitios altos, quizás a un complejo habitacional tipo San Francisco que se hizo acá en la capital, podría ser la gran solución para los pilarenses. También los pilarenses, por supuesto, que están anhelando tener su costanera. Ajá. El presidente Cartes, en una oportunidad con el ministro de Obras Públicas, habían prometido una costanera sobre el río Paraguay para Pilar. El Ministerio de Obras Públicas hizo incluso el proyecto, ¿verdad? Y bueno, eso le va a dar, por supuesto, un plus de calidad, digamos, a la ciudad, mirando nuevamente al río, para fortalecer ese aspecto del que estabas hablando con Flecha, que es el aspecto turístico, ¿verdad? El aspecto turístico es una cuestión increíble, Darío. Yo te digo porque en el círculo en que me muevo, la gente se va hasta Cerrito, llega, el aventurero. Así mismo. Pero después tenemos otro perfil de gente que se va a paso de la patria. Así mismo. Y alquilan casas allí, hacen todas las cosas que podrían hacer de este lado. ¿Qué pico es lo que nos falta para que nosotros podamos aprovechar ese río, esa conjunción de ríos que tenemos allí a pocos kilómetros de la ciudad de Pilar, tan hermosa, única en la naturaleza? O sea, digo, de las únicas en la naturaleza, como tenemos la conjunción de Paraguay y de Paraná. Yo iría como para ir, no solamente a pescar, ir a sentarte en una silla y mirarlo, ¿verdad? Porque es un espectáculo realmente maravilloso para quienes tuvimos la oportunidad de mirar, de conocerlo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, hay gente que dice, maliciosamente, que los encarnaceros no quieren que se asfalte el camino a Cerrito. Porque allí tendrían una competencia muy fuerte. Las playas de Cerrito son totalmente naturales. El agua es transparente. Además de las playas gigantescas, tienen islas hermosas. Y tienen otros atractivos que no tiene, particularmente por lo que le dotó la naturaleza a Cerrito. Y bueno, eso dicen las malas lenguas, ¿verdad? Pero yo creo que simplemente es una falta de decisión política de las autoridades que ya se tiene que dar, no puede esperar, no se puede tener un paraíso para el turismo así tan aislado. Y sobre todo en Ñembucú, ¿verdad?, que tiene dificultades, por ejemplo, para la producción agrícola. Por lo que vos sabés, ¿verdad? Es toda una planicie y cuando llueve, bueno, tiene problemas. Incluso la ganadería tiene problemas por ese mismo motivo. Entonces, el turismo sería la salida fundamental para el departamento de Ñembucú, porque tiene todas las aptitudes para eso, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, el turismo de pesca en Itacorá, que es un lugar casi el más prestigioso del país. Va gente del Brasil, de la Argentina, europeos van a Itacorá. Pero ¿con qué se tropiezan? Con que van preparadísimos, pero viene una lluvia y les amarga el viaje. Exactamente. No llegan. Y menos todavía cuando hay una crecida del Paraná. Entonces, lo que más necesita en este momento desarrollar el departamento de Ñembucú es su infraestructura vial. Una infraestructura vial que le permita acceder a los 16 distritos con seguridad, y que potencie esa capacidad y esa potencialidad que tiene para el turismo cada distrito del departamento de Ñembucú, sin excepción. Interesante lo que nos está comentando aquí Darío Encina. Él es exintendente de la ciudad de Pilar y, como decía yo, un reconocidísimo comunicador de la radio Arapuzandú. Vamos a hacerle una pregunta después de la pausa. A mí me interesa conocer un poco cómo está la juventud
en Pilar y cuál es la expectativa de la juventud en Pilar. Pero no se vayan, porque tenemos todavía un bloque más aquí con este tema que es la proyección de crecimiento de servicios en el departamento de Ñembucú y específicamente en torno a la ciudad de Pilar. Continuamos hablando sobre la perspectiva de crecimiento en cuanto al ofrecimiento de servicios de la ciudad de Pilar, en la capital del departamento de Ñembucú y de todo el departamento, lógicamente, con Darío Encina, ex intendente de Pilar. Darío, tienen una universidad, tienen jóvenes. ¿Cómo hoy está la relación con respecto a la migración del joven pilarense hacia otros puntos del país? ¿Tiene alguna posibilidad de hacerse trabajo, de hacerse camino dentro de la ciudad? ¿O en realidad deberían pensar, planificando a futuro, una carrera de hotelería y turismo que pueda potenciar esto que es inminente para mí, el tema de en algún momento el puente se va a hacer, la ruta va a llegar y el asfalto hasta Cerrito se va a hacer? ¿Cómo ves eso y cuál es la diferencia que ves con el pasado, si es que existe todavía, si es que existe alguna para remarcar? Bueno, en el pasado no había ninguna opción, era migrar o migrar. Alcanzada cierta edad, terminando la secundaria, bueno, el estudiante tendría que ir a Asunción, otro lugar del país quizás, o la Argentina, ¿verdad? Que eran los canales naturales para encontrar, digamos, el camino de la superación, ya sea para estudiar o para trabajar. Hoy la Universidad Nacional de Pilar y otras universidades que se han instalado, fundamentalmente en la capital departamental, hace que esa población joven en gran porcentaje se haya anclado en el departamento, ¿verdad? Hay mucha gente incluso que llega desde distintos puntos del departamento a estudiar en Pilar. Los municipios de alguna manera, las comunas de alguna manera han implementado algún tipo de servicio de ómnibus para trasladar a los estudiantes, etcétera. Entonces, eso ha hecho que esa migración así masiva que se tenía anteriormente ya no se tiene. Pero, obviamente, que eso también debe ir acompañado de otras oportunidades, ¿verdad? Porque surgen una cantidad inmensa de profesionales que tienen que tener alguna salida laboral. Y en ese sentido, como decías, la Universidad de Pilar y otras universidades también tienen que ir desarrollando carreras que sirvan justamente para acompañar ese proceso que se está dando en el departamento de Ñembucú, que es el tema turístico, que es dentro de poco la construcción del puente con el nordeste argentino, que lo prometió Mario Audo Benítez en su última visita a Pilar. Ojalá que no mienta el presidente, también, sí, ojalá que no mienta. Pero dijo que el puente Pilar-Cano, dijo específicamente, se va a construir durante mi periodo de gobierno. Y dijo algo más: aunque no tenga plata la Argentina, nosotros en este momento somos capaces de construir. Eso es algo cierto, eso es muy cierto. Sí, sí, sí. Y también, por supuesto que Pilar es sede de un puerto privado importante. Toda la inversión privada siempre ha sido el motor que ha puesto en marcha la economía del departamento. Ya en el año 1929 se instalaba en Pilar la usina y manufactura de Pilar de Paolo Federico Alberoni. Sí. Paolo Federico Alberoni es un italiano que vino un poco disparado de los problemas que tenía en Italia con Benito Mussolini. Exactamente. Él era militar también, ¿verdad? Y se instaló inicialmente en Buenos Aires. Te cuento la anécdota. Se instala en Buenos Aires, va y no lo tratan bien en el hotel. Pide hablar con gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Argentina para conocer un poco el tema del algodón, de los cultivos de algodón y algunas cosas más. Y no le dan pelota, felizmente, ¿verdad?, en Buenos Aires. Entonces, él se dirige a Montevideo, Uruguay. Y yendo tú con un barquito, cruzando el Río de la Plata, aparece allí un pilarense que era el cónsul de Montevideo
y empieza a habla muy bien el cónsul, por supuesto, el italiano, porque es descendiente también de italianos. Sí. Y le dice, y bueno, yo estoy acá interesado por acá, no me dieron los datos, y le dice, no, mudate al Paraguay, le digo. Ahí mi ciudad está ubicada entre el río Paraguay y el río Ñembucú, un lugar ideal para poder exportar tus productos. Y le dijo, sí, pero yo no tengo acá, ahí no voy a tener el apoyo técnico, le dice, no tengo, necesito un ingeniero, tengo que traer de Italia. No, le dice, en Pilar tenemos un ingeniero textil. Y había ocurrido, un señor Sosa, lo habían becado, el gobierno paraguayo lo había becado allá por la primera década del siglo pasado, lo becó a Estados Unidos. Él fue para estudiar ingeniería. Él pensó que era ingeniería civil, se fue contento, ¿verdad? Sí. Y llega allá, es ingeniería textil. Desde luego que Paraguay no tenía ninguna industria textil. No había página web todavía absolutamente nada. Para enterarse de que era una... Absolutamente nada. Y bueno, llegó ahí y bueno, tuvo que estudiar. Regresa al país y viene y bueno, el gobierno le tiene que dar alguna ocupación. Entonces, ¿dónde lo instalan? En la aduana para que él controle el paso de las telas de importación que llegan al Paraguay. Mira. Y le dé la cotización de los aranceles y compañía, ¿verdad? Y esa era su función, hasta que contactó con Albertsoni. Entonces, Albertsoni le envía una carta porque le dice este señor cónsul, le cartea, ¿verdad? Le envía la carta y le pregunta, mire, yo tengo dos posibilidades. Tengo la posibilidad de comprar estampadoras y máquinas modernas, que me van a tener un costo muy alto, e instalar una pequeña fábrica, o traer una fábrica completa de Italia, pero es de ropas de trabajo. Y le contesta a Sosa, trae ya inmediatamente esa fábrica, compra esa fábrica de ropas de trabajo. Y viene Albertsoni a Pilar, entusiasmado, le recibe la Sociedad Italiana de Pilar, la municipalidad le obsequia un terreno de 20 hectáreas, la Sociedad Italiana le hace un montón de homenajes, le instalan en el único hotel de Pilar, que estaba sobre la ribera justamente, o que está sobre la ribera, actualmente es Casa de la Cultura, está sobre la ribera del río Paraguay, y los dos autitos, que eran unos Ford A o unos Ford T, ¿verdad?, circulan cada 3 minutos por frente del hotel. Pasan, ¿verdad? Pasan y pasan. Entonces el italiano dice, a la pucha, esta es una gran ciudad, ¿qué movimiento tiene Pilar? Y por último, le consiguen una novia. Entonces él queda prendido de Pilar, instala su fábrica y lo primero que hace es, bueno, acá no tenemos energía eléctrica, tiene función, entonces instala la usina. Y es así que en 1929 ya Pilar tenía energía eléctrica. Y tenía, por ejemplo, cables que no iban por arriba, sino iban por abajo, subterráneos. Que hasta ahora nosotros decimos a la pucha, necesitamos tener todavía no lo podemos lograr. Ya tenía en aquella época, porque él trajo, ¿verdad?, tecnología de primer nivel de Europa, ¿verdad? Y comienza la fábrica con 500 mujeres. ¿Qué pasa? Contrata 500 mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? Ve que las mujeres empiezan a pintarse los labios, llevan su espejito, se pintan, llevan polvo para la cara, el rostro, etcétera, ¿verdad? Y empiezan a mancharle las telas con eso. Entonces se enoja el tipo, ¿verdad?, Albertsoni, y un día dice, bueno, 500 mujeres afuera, 500 hombres adentro. Y de esa vez, durante la vida de Albertsoni, nunca más una mujer trabajó dentro de la planta fabril de Pilar. Qué increíble la historia. Ni siquiera permitía, por ejemplo, los embajadores iban con sus señoras a visitar la planta, ¿verdad? Porque querían ver, por supuesto, las telas, cómo se hacía. No le permitía a la mujer entrar, le decía, bueno, señora, usted se queda en la portería, el marido entra. Increíble. Eso hacía Albertsoni. Todo un personaje. Todo un personaje. Bueno, se hizo corto el tiempo cuando estas historias tan importantes para la historia de nuestro país son narradas, se nos hace corto el tiempo, Darío. Muchísimas gracias por tu tiempo aquí. Para contarte una anécdota también que después voy a contar en otro programa seguramente, mi abuelo, el doctor Anastasio Mendoza Sánchez, fue apoderado de don Pablo Albertsoni durante muchos años. Fabuloso. Hasta le valió el exilio en su momento, en el 57. Seguro. Exactamente. Bueno, estuvimos con Darío Encina comentando aquí las posibilidades que tiene Pilar y para
los 3 puntos de reflexión de esta noche, me gustaría poner un tema que ha sido recurrente en el programa y que por repetición lo vamos a hacer que todos nos ocupemos. El tema de la importancia de la planificación. Cuando hablábamos con don Darío Encina, que fue intendente de la ciudad de Pilar, nos decía, el problema no solamente es los muros de contención del río, sino es reubicar a la gente que sigue viviendo en las cotas bajas. Imagínense, tenemos el mismo problema en Asunción. Esto ya no es un problema de la naturaleza, es un problema de ineptitud y de negligencia humana por parte de nuestros planificadores. En segundo lugar, ¿cómo auguramos todos de que la instalación del hotel ahora, Las Hortensias Boutique Hotel, sea, así como fue en su momento la llegada de don Paolo Alberzoni a Pilar, el precursor de una gran industria hotelera que pueda dar a los jóvenes de Pilar, a la gente capacitada del departamento de Ñembucú en mano de obra y por supuesto la posibilidad de realizarse en su propio departamento, en su propio lugar de nacimiento. Y en tercer lugar, algo que sinceramente yo sigo, y habiendo estado 10 años dentro de la Cámara de Diputados, sigo sin poder comprender. Le extenderemos nuevamente la pregunta a los representantes del departamento en la Cámara de Diputados y por supuesto también a miembros de las juntas y departamentales y gobernadores. ¿Por qué tanto retraso en las obras de infraestructura para el departamento de Ñembucú, cuando puede ser un corredor excelente hacia el norte argentino? El norte argentino está creciendo a una velocidad muy importante independientemente de las crisis que se dan dentro de lo que es el centro gravitacional de la Argentina, que es Buenos Aires. Si no, fíjense lo que el mismo Darío Encina nos decía, el tema del fenómeno que tenemos hoy entre Encarnación y Posadas, donde se ha invertido absolutamente el flujo de inversiones, el flujo de pasajeros, el flujo de gente que viene a cenar y últimamente hasta el flujo de gente que viene a cargar combustible o cambiar los neumáticos. O sea, realmente tenemos posibilidades inmensas si es que podemos. Y este mensaje finalmente, especialmente a la ciudad pilarense, mostrarse unida, ponerse de acuerdo y exigir lo que les corresponde en derecho. Un tratamiento igual como un polo de desarrollo muy importante para el país y un polo de posicionamiento estratégico con el norte argentino que hasta hoy no tenemos. Estamos aquí acogotados por el puerto de Falcón, que realmente nos dificulta muchísimo el comercio. Y creo que es una oportunidad que no podemos desaprovecharla. Y también el potenciamiento, por supuesto, que podríamos multiplicar por 3 o 4 del puerto de Pilar o otro puerto de aguas profundas, aguas más abajo de la ciudad de Pilar. Todas estas cosas quedan para la reflexión y quedan justamente también para el debate. Así que le agradecemos una noche más de acompañamiento y nos vemos la próxima semana.